Y empieza la mañana informativa en la hora de la verdad con nuestro invitado, el doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, para preguntarle cómo avanza la reactivación del comercio después de estos meses trágicos realmente para la economía nacional, primero por cuenta del confinamiento, luego por cuenta de la segunda y tercera ola de COVID-19 y después para rematar nos han traído el famoso paro nacional que lo que trajo fue más desdicha, más desventura para el sector de la economía. Doctor Jaime Alberto Cabal, muy buenos días, bienvenido a la hora de la verdad. Muy buenos días para todos ustedes en la hora de la verdad. Saludo al doctor Fernando. Bueno, la verdad es que está demostrado, o que se está demostrando con las cifras de junio y de julio, que cuando al comercio le permiten trabajar y desarrollar sus actividades normalmente, es un sector que jalona la economía y que tiene una capacidad de sobreponerse a la adversidad muy fuerte. Efectivamente, en el mes de junio, una vez terminaron los bloqueos y los paros, el comercio comienza una senda de recuperación y ya vimos como en junio el DANE señala un crecimiento del PIB del 17.6%, pero del clúster del comercio, hoteles, restaurantes y transporte de un 40.1%, o sea que es un sector que va jalando la economía en esta nueva recuperación. Y en bitácora económica del mes de julio, que acabamos de divulgar la semana pasada en FENALCO, pudimos palpar que en julio también esa reactivación se consolida como una tendencia. Ya el 65%, por ejemplo, de los comerciantes tuvieron ventas superiores a las del año pasado, en el mismo mes de julio, y también el 20% pues reportó ventas similares. Pero lo interesante es que algunos sectores, como el caso textiles, confecciones, calzado, marroquinería, ferretería, repuestos, materiales de construcción, vehículos, estaciones de gasolina, reportan una recuperación muy significativa respecto a la tendencia que traían desde el año pasado. Entonces estamos por un camino que, como decimos, si nos dejan trabajar, yo creo que le respondemos al país y eso quiere decir que no debe haber más restricciones en este momento y tampoco bloqueos y paros que perjudiquen la actividad comercial y económica. Doctor Cabal, lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle por la situación de las tiendas de barrio, tiendas pues que son fundamentales para la economía, para el diario vivir de tantos colombianos y de las que ustedes están advirtiendo que muchas de ellas están en una situación bastante complicada. Cuéntenos a qué se debe esta situación y cuál es el panorama de las tiendas de barrio en Colombia en este momento. Sí, Sergio, un saludo cordial. Efectivamente me faltó precisar el análisis que el único sector que todavía no levanta cabeza de manera importante, lamentablemente, pues es el de las tiendas de barrio que están viéndose afectadas todavía con ventas inferiores a las que se tuvieron antes de la pandemia. Más de un 20% de los tenderos pues reporta esta situación y hicimos una investigación sobre la afectación que tuvo la pandemia del paro y realmente pues fue complicado porque más de un 28% de las tiendas tuvieron que cerrar entre una semana y 4 semanas durante todo este periodo. Y esto pues trajo unas consecuencias importantes en las ventas. Por otro lado, también hay una afectación en este momento que reportan los tenderos con muchísima preocupación, especialmente en ciudades capitales, y es la inseguridad ciudadana que ha visto limitar el trabajo de las tiendas, tener que abrir más tarde, cerrar más temprano, hacer inversiones para protegerse. O sea que pues estamos en un momento en que los tenderos requieren un gran apoyo por parte de las instituciones, del gobierno nacional, de las alcaldías, por supuesto, de los gremios. En el caso de FENALCO venimos trabajando muy fuertemente para poder apoyar a este importante sector que todavía abastece en un 48% a los hogares colombianos. Y otro sector, todo el sector de comercio, doctor Cabal, registra preocupación que la han canalizado ustedes
frente al alza del precio del dólar, un dólar que a lo largo del año ha aumentado en su valor en alrededor de un 15%, rozando los 4.000 pesos por dólar. En este momento, bueno, para hoy tenemos una TRM de 3.874,95, pero ¿cuál es el impacto del precio del dólar en el comercio en este momento y cuáles son las previsiones que tiene Fenalco frente a este tema? Sí, efectivamente, también señalamos esta preocupación en el sentido que un dólar caro, pues obviamente genera importaciones mucho más costosas. Tenemos que tener en cuenta que en el comercio de Colombia, en un país globalizado, pues el comercio se abastece de un porcentaje importante de la producción nacional y otro porcentaje de bienes importados. Entonces, pues el efecto sobre los bienes importados es inmediato, y el de los bienes producidos en Colombia pues tiene que ver con el efecto de las materias primas, que muchas de ellas importan también de otros países. O sea que esto pues genera encarecimiento para el consumidor y también genera obviamente una tendencia inflacionaria. Doctor Cabal, nos proponen desde distintos sectores que llaman sociales pues un nuevo paro para el 26 de agosto, dentro de 3 días. ¿Cuál es el impacto del paro en Colombia? Al día, ¿cuánto pierde el comercio? Y bueno, ¿será que es que los señores del paro no entienden que la única forma de reactivarnos y de generar riqueza es esa, trabajando? Bueno, yo creo que todos ya sabemos y quedó develado que estas convocatorias a paro ya se han convertido en una estrategia política de sectores de manera que deben desestabilizar el país, y que obviamente en este momento pues cuando no es un motivo se inventan otro. Realmente la gente está muy cansada, la gente quiere que la dejen trabajar, la gente quedó muy perjudicada al regresar a sus hogares con las destrucciones de los transportes masivos. Es decir, que esto no tiene ni pies ni cabeza, y ojalá la gente no coma cuento, como se dice popularmente, porque lo que necesita el país es trabajar y generar empleo. Mire, Sergio, que le pongo un ejemplo. De los 900.000 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos meses de la pandemia, en el paro nacional y los bloqueos, ya en estos 2 meses han recuperado 300.000. O sea que si volvemos a bloqueos, volvemos a un enorme perjuicio, no solamente para los comerciantes, que la mayoría son micros, pequeños, medianos, sino también para los empleados, para los que quieren trabajar, para los que quieren generar ingresos. Las pérdidas ya las hemos señalado siempre, que un día de paro, de cierres y de bloqueos le significa al comercio unas pérdidas de cerca de 278.000 millones de pesos. Y en medio de esta situación, haciendo los esfuerzos que se están haciendo desde el sector comercio para la reactivación económica, pues hay un tema que no podemos dejar de lado, y es el tema de la vacunación. Bueno, ha habido un gran debate en torno a si Colombia debe aplicar o no el famoso pasaporte de vacunas para poder, bueno, restablecer completamente las actividades de ocio, de entretenimiento, de comercio. ¿Cuál es la posición de Fenalco frente a este tema en un momento en que en Colombia se han aplicado ya más de 33.250.000 dosis de vacuna? ¿Cuál es la posición de ustedes frente a la obligatoriedad o no de la vacuna para una reapertura aún mayor del sector comercio? La verdad es que los números no mienten. Y Colombia no es la excepción. Los índices de contagio van cayendo y por supuesto igualmente también los índices de fallecimiento, que ha sido tan grave en esta pandemia. Y eso prueba que las vacunas son efectivas, y las vacunas han sido efectivas, como está también con evidencia científica, que aquellos que han sido vacunados, cuando les da el COVID, pues obviamente les da con síntomas mucho más leves. O sea que por el bien de las personas, de la sociedad y obviamente de la economía, todos debíamos de estar vacunados. Y por lo tanto,
más que una obligatoriedad, la posición nuestra es que se creen estímulos, incentivos a aquellas personas que han sido vacunadas para que participen activamente de las actividades sociales y económicas del país. Y doctor Cabal, no puede faltar esta pregunta respecto de la entrevista que tenemos ahora con usted, y es la perspectiva que tiene el sector con miras a lo que será lo que han llamado la nueva reforma tributaria, que es una ley de solidaridad social. ¿Qué tiene usted para contarnos de ello? A ver, nosotros participamos activamente, digamos, en un diálogo con el señor ministro de Hacienda, con el ministerio, en la preparación de este proyecto de reforma tributaria o de inversión social, de alguna manera cuidando que no se fuera a caer en el gravísimo error del primer proyecto de afectar a la clase media, a las personas naturales, a los pensionados, o se fuera a gravar con IVA algún tipo de producto que pudiera afectar el consumo. El articulado que se presentó al Congreso, digamos que con algunas modificaciones o sugerencias que hemos planteado del destino de los recursos, no solamente para subsidios sociales, sino también subsidios productivos, o de alguna manera apoyo a sectores productivos que tuvieron que cerrar sus puertas, especialmente el comercio, pues nos deja tranquilos. La preocupación está en que ya más de 330 proposiciones que se le han involucrado al proyecto en el Congreso, y muchas de esas sí afectan el consumo, y esa es la preocupación, que no vaya a haber productos, por ejemplo, especialmente aquellos que son parte del portafolio de los principales productos que venden los tenderos, por ejemplo, que vayan a tener algún tipo de impuesto, algún tipo de IVA. Entonces, estamos muy atentos a los debates y obviamente pues dando este mensaje a los congresistas para cuidar que efectivamente no se vaya a afectar el consumo en estos momentos que tanto requerimos de esta recuperación. Doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO Nacional, muchas gracias por atender los micrófonos de La Hora de la Verdad.